¿Crees que se necesita una titulación para trabajar como desarrollador de software profesional? ¿De verdad todavía piensas que el trabajo está únicamente en LinkedIn o en plataformas de empleo? Pues prepárate, porque hoy vengo a contarte una historia personal que va a romperte todos los esquemas. Hoy voy a contarte cómo conseguí mi primer trabajo como Backend Software Engineer. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida al Paquetech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Actualmente me encuentro finalizando la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Cádiz a falta de aprobar una asignatura y de desarrollar mi trabajo de fin de grado. Y a su vez, ya llevo casi 6 meses trabajando como Backend Software Engineer dentro de Nova Talent. Cada día me levanto súper ilusionado por seguir aprendiendo, desarrollándome personal y profesionalmente y por estar rodeado de un gran equipo de una calidad técnica y personal increíble. O sea, y más contento no puedo estar. No obstante, hace unos meses mi situación no era para nada la que es a día de hoy. Me rechazaron en 2 ocasiones que intenté aspirar a un trabajo y yo, que me encontraba a punto de finalizar la carrera, se me cayó el mundo encima. Se suponía que trabajar era mi siguiente paso en el momento que aprobase lo poco que me quedaba, y ni siquiera era capaz de superar una entrevista. Pero finalmente pude cambiar mi situación. Y el cómo lo hice, el cómo cambié mi situación, creo personalmente que es una historia de esas que merece la pena contar. Esta es una de esas historias que si miras para atrás te resulta súper fácil conectar los puntos, como diría Steve Jobs. Pero es una historia que el Jesús del pasado jamás podía llegar a imaginarse que leer un libro podía tener tanto impacto positivo en su vida. Todo comenzó el 18 de agosto de 2021. Ese día terminé de leerme un libro denominado La magia de LinkedIn, reinventarse hacia el éxito profesional a través del buen uso de LinkedIn, escrito por Jesús Hijas. Uno de mis objetivos ese verano era comenzar a darle a mi LinkedIn un toque más profesional y empezar a forjar una red de contactos dentro del sector. Y este fue uno de los libros en los que decidí adentrarme para aprender sobre cómo debía moldearme LinkedIn y cuál era el uso correcto que tenía que darle si quería avanzar y crecer profesionalmente. O mejor dicho, iniciarme profesionalmente. Al final de ese libro, su autor, Jesús Hija, deja un par de páginas en el que tiene unos agradecimientos y a su vez en el que deja diferentes formas de contactar con él, diciéndote que si quieres simplemente contactar por LinkedIn o darle tu opinión sobre el libro, él está más que abierto a poder hablar contigo. Yo accedí a hacerlo. Al fin y al cabo, era simplemente contactar con él por LinkedIn, era un contacto más que podía sumar a mi red y era una conversación bastante buena y bastante agradable que me llevé con una persona que acababa de conocer. De esa pequeña conversación, de esos mensajes que intercambiamos a través de LinkedIn, salió una llamada de 45 minutos que hicimos simplemente para poder conocernos, para que le diese mi opinión sobre el libro, para él contarme un poco por qué lo había escrito, para ver qué teníamos los dos entre manos, en sí, para tener una conversación, 2 personas que no se conocían, para hablar de manera distendida, algo que no toda persona que escribe un libro es capaz de hacer. Eso fue algo que se quedó ahí, el tiempo continuó avanzando y en septiembre de 2021 yo comencé mi Erasmus en Roma, porque realicé un Erasmus de 6 meses viviendo en esta ciudad italiana. Más o menos en diciembre de ese mismo año o en enero ya de 2022, cuando mi Erasmus estaba casi por acabar, volví a intercambiar mensajes con Jesús. Nos preguntamos qué tal nos iba todo, mantuvimos otra charla bastante distendida en el que nos contamos cómo nos iba la vida, nuestros más, nuestros menos, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos de futuro, etcétera, etcétera. Una charla súper agradable de la que me llevé mucha información valiosa. Al terminar esa charla me volvió a hablar por LinkedIn y me preguntó que qué tal llevaba yo el inglés porque tenía pensado nominarme a Nova Talent. Yo, que ya había escuchado de Nova Talent en el pasado, pero que para nada me sentía capacitado para poder entrar en esa red, me sentí súper ilusionado porque alguien quería nominarme. Nova, que ahora mismo es la empresa para la que yo trabajo, pero que en ese momento tan solo era una cosa que yo aspiraba a poder entrar, porque Nova es una red de talento global, es decir, una red que conecta a profesionales de talento entre sí y a su vez los conecta con las mejores oportunidades profesionales para poder acelerar y desarrollar sus carreras profesionales. Jesús me nominó para entrar en la red, realicé todo el proceso de selección y finalmente pude entrar. En ese momento accedí a todas las oportunidades que esta red pone a tu disposición y a todas las personas increíbles con las que esta red te conecta, que sin duda fue algo que me aportó y a día de hoy me sigue aportando muchísimo. Además, una de las características que tiene Nova es que simplemente tú, por pertenecer a esa red, vas a tener una persona asignada que se dedica a velar completamente por tus intereses y por tu desarrollo profesional.
te escucha, te aconseja y te ayuda a cumplir tus objetivos para poder avanzar en tu carrera. Es más o menos como un manager, al igual que un futbolista o que un artista de élite tiene un manager que le gestiona las oportunidades y que vela porque su carrera siga avanzando, pues Nova pone a tu disposición un manager, entre comillas, para tu carrera profesional. Quédate con todos estos datos porque ahora viene lo bueno. Ahora viene cuando todo se conecta de una forma increíble. El tiempo siguió avanzando y en febrero de 2022 terminé mi Erasmus y volví a mi ciudad natal. Mi Erasmus había finalizado y ya tan solo me quedaban un par de asignaturas de la carrera, lo que conllevó que solo fuese a clase 2 días. Y el resto de la semana lo tenía completamente libre. O sea, desde que comencé a estudiar nunca había tenido tanto tiempo libre. Así que decidí que era el momento de comenzar a trabajar. Al fin y al cabo, el paso siguiente a terminar la carrera es empezar a trabajar. Pues si yo casi que la tenía lista y tenía tanto tiempo libre, ¿por qué no invertir ese tiempo libre en buscarme un trabajo de media jornada, unas prácticas o un trabajo full time y a ver cómo lo podía llevar? Eso fue lo que yo pensé. Estuve preguntando a un par de personas cómo conseguir trabajo, miré en plataformas de empleo como InfoJobs, etcétera, etcétera, pero la verdad es que todas me requerían de experiencia previa. Así que al final me aventuré con LinkedIn. Empecé a buscar, filtré un par de solicitudes, eché alguna que otra y finalmente me llamaron para una entrevista. Pasé la entrevista de recursos humanos, pasé la entrevista técnica y cuando me tocó la revisión de la entrevista técnica con el equipo de ingeniería de la empresa, me destrozaron. Me destrozaron. Empezaron no a criticar, pero sí a decirme de manera educada que mi código podía mejorar de muchas formas. Que empezase a investigar muy bien el lenguaje con el que estaba desarrollando, porque no estaba haciendo uso de todo lo que ese lenguaje ponía a mi disposición, que mirase conceptos como la arquitectura en capas o clean code, en sí, que practicase, que me faltaba muchísima práctica y que empezase a realizar problemas para optimizar algoritmos o para no hacerlo todo de forma tan burda o sin tanta optimización. Esto, como ya te digo, me partió en dos por completo. Es algo que te cuento mejor en el vídeo en el que sacamos lecciones de esos rechazos que tuve y que al final me hicieron mejor desarrollador, pero que en su momento fue algo que me partió en dos. Sin embargo, no dejé que eso me tumbase. Me armé de valor y continué buscando entrevistas, continué buscando trabajo. El tiempo pasaba y la verdad que yo cada vez estaba más desesperado por encontrar un trabajo, porque el tiempo libre lo seguía teniendo, pero no lo estaba aprovechando al 100%. Así que ya prácticamente que le tiraba todo. Me pasaron una solicitud de la universidad para un puesto de administrador de sistemas y yo lo eché. Hice la entrevista técnica, porque ahí no había entrevista de recursos humanos ni nada, sino que era un todo en uno, y de esa entrevista ni siquiera me contestaron. Y esto fue ya lo que dictaminó que yo no estaba preparado para trabajar, y no podía más, la verdad. Cuando me puse a pensar, vi claro que me faltaba muchísima teoría y muchísima práctica para convertirme en un desarrollador profesional. Así que me paré y diseñé un plan, que también lo tienes en este vídeo, con el que pretendía mejorar mi perfil como desarrollador y suplir todas esas carencias que tenía para poder conseguir mi primer trabajo en la industria. A su vez, concreté una reunión con mi Talent Agent, que es esta figura de la que te hablaba previamente, que es como un manager, para contarle un poco mi plan, para ver qué le parecía y para ver cómo podía ayudarme a mejorar mi perfil hasta conseguir mi primer trabajo. De esa reunión saqué información súper valiosa que apliqué al día siguiente a mi plan, pero es que en la tarde del día siguiente uno de los fundadores de esa empresa, uno de los fundadores de Nova Talent, me habló para decirle que había un puesto de Backend Software Engineer libre que necesitaba ser llenado y que la Talent Agent le había hablado de mí. Así que quería que yo aplicase a ese puesto. En ese momento yo estuve flipando. Miré ese mensaje como 50 veces porque no me lo creía. Lo mejor de todo era que yo ya había visto esa oferta. Realmente me había metido varias veces en el tablero de trabajos o ofertas de trabajo que tiene Nova y había visto el puesto de Backend Software Engineer. Sin embargo, mirando los requisitos y mirando todo lo que pedían, no me veía capacitado, así que ni siquiera decidí echar la solicitud. Pero ahora, si uno de los fundadores me había hablado por LinkedIn, no tenía más remedio. Tenía que echar la solicitud, tenía que presentarme a ese puesto y además tenía que darlo todo de mí para hacer lo mío, porque la oportunidad estaba ahí. Me preparé todas y cada una de las entrevistas que tuve, lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Investigué sobre la empresa, pregunté a mis empleados, hacía simulacros de entrevista, me autopreguntaba preguntas que yo creía que me iban a preguntar, investigué sobre las tecnologías que se utilizaban en la empresa. En sí, hice todo lo que pude y un poquito más. Y finalmente, después de casi un mes de entrevista y entrevista, me llamaron una tarde para decirme que el puesto era mío. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también le hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que... ¿A dónde? Dale frente y pasemos a la acción. No iba a entrar exactamente al nivel al que estaba aspirando, ya que el puesto era de Backend Software Engineer, pero
me iban a contratar en un puesto un poquito inferior, como si fuese junior realmente, como Backend Software Engineer in Training. Y el 1 de septiembre de 2022 comencé a trabajar como desarrollador profesional por primera vez en mi vida. ¿Te ha gustado la historia? Lo cierto es que a mí me encanta. Me llena de ilusión el mirar hacia atrás y ver cómo todo se conecta y cómo la decisión de leerte un libro y hablar finalmente al autor porque es algo que él puso para que las personas le diesen retroalimentación puede cambiarte la vida hasta tal punto como me la ha cambiado a mí. Todavía sé que me queda muchísimo por ver, por vivir y por aprender, pero esa historia no se me va a olvidar nunca jamás. Si tú quieres obtener tu primer trabajo como programador o programadora, te animo a que sigas aprendiendo, a que estés en constante aprendizaje si es que todavía tienes alguna carencia que suplir y no te contratan por falta de conocimiento. Por otro lado, si ya estás preparado o preparada, te animo a que no te quedes simplemente con plataformas de empleo o con LinkedIn porque las mejores oportunidades no están ahí. Si ya eres bueno o eres buena, te animo a que te conviertas en una persona proactiva, busques donde otros no buscan y busquen la oportunidad que tú quieres y no te conformes simplemente con lo que encuentres por ahí. A su vez, ponle ganas, todas las ganas que puedas y ponle tu actitud a todo aquello que sea lo que hagas, porque al fin y al cabo ese va a ser tu elemento diferenciador y que te prometo que es lo que al final deja huella. De esta historia se pueden extraer distintas enseñanzas. Sin embargo, no he querido hacerlo de manera directa, sino que quiero que seas tú mismo o tú misma la que las extraiga en función de lo que acabe resonando contigo. Si el vídeo te ha gustado no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si estás en busca de tu primer trabajo como programador o programadora, no lo encuentras y ya comienzas a pensar que quizás 2023 no sea el año de los programadores y con las inteligencias artificiales nos quedamos sin trabajo, te dejo un vídeo por pantalla en el que te demostraré cómo 2023 es el mejor año para aprender a programar y no solo para ganar dinero. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quedo más tiempo. Gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo. Te veo la semana que viene.